a grabar. Recuerden que esto va a quedar grabado y subido a las páginas de YouTube de Naturalistas de Barrio, también en Facebook. La idea es que hay muchos compañeros que por ahí se escribieron, que pues están pendientes, pero pues el horario a veces se les complica, tienen otros compromisos. Nuestra propuesta y nuestra idea, quienes han estado desde el primer taller, como saben, es que este conocimiento pues queda abierto, queda al público, que cualquiera lo pueda compartir, que lo pueda ver de forma diferida, que si no se pudo conectar a la sesión no importa, la idea es que pues más adelante pueda verla y, pues aprender conjuntamente y si tienen preguntas, pues también digamos que los compañeros talleristas van a estar totalmente abiertos a recibir cada una de estas preguntas y pues a seguir participando en este grandioso tema y tallercito que estamos haciendo. Eh, Aquí muy importante. Les voy a comentar como rápidamente la pequeña introducción que yo creo que pues la mayoría sabe un poco ya de qué se trata, quienes se han conectado desde la primera sesión. Esto es un ciclo de formación muy corto, en realidad, pero es introductorio porque nuestra apuesta o lo que hemos querido con Naturalistas de Barrio es que más adelante pues se profundice en muchos temas. Pues porque sabemos que, por ejemplo, el tema de hoy de sistemas de información geográfica es un tema bastante complejo para algunos o para algunas, pero más adelante podemos hacer un módulo entero de este tema de sistemas de información geográfica, porque en el territorio tenemos gente muy pila en este tema. Hoy nuestro tallerista va a ser Pablo, ya ahorita él se presenta, es un compañero de territorio, de proceso, vive aquí en la localidad, como todos los quienes han pasado por aquí por estos talleres. Quienes no estuvieron en los primeros talleres, el primer taller fue sobre plataformas de libre acceso, de código abierto. Nos adentramos un poco como ese mundo de cómo funciona, nos concentramos un poco en Wikipedia, que es como el más común de todos y con eso pues logramos poner varios ejemplos por ahí, también la IA, cómo funciona y también pues algunos cuestionamientos de pues, lo que significa también quién maneja la IA y cómo la maneja y cómo construir nuestros propios sistemas de información abierta, comunitaria y popular. En la segunda sesión ya pues hablamos un poquito de redacción y divulgación científica, como que no nos dé miedo escribir y sobre todo como que existe en este momento diferentes métodos de divulgación científica, que el que nos muestran las universidades y el que nos exigen es las revistas indexadas, los artículos súper elaborados que solamente pueden pasar ciertos requisitos y poder publicarse, que no todos pueden acceder a ellos, que muchas veces toca pagar por ellos, pero entonces aquí digamos que gracias como también a ese diálogo, pues se dio a entender que también existen otras maneras de divulgar la información y que pues hay que apostarle a eso también. Otras maneras propias, que nos entendamos, un mismo diálogo, un mismo lenguaje y pues que hay que apostarle a eso y que pues al mismo tiempo pues seguir trabajando en mejorar el acceso a la información, que sea libre, gratuita y de calidad. Y hoy pues como ustedes saben y como les vine compartiendo, vamos a hablar de sistemas de información geográfica con nuestro compañero como para entender esta herramienta que es tan importante para la investigación. Este ciclo de información hace parte de estos cuatro, al final cinco talleres con un foro que vamos a tener al final. Es de un proceso de tesis que yo estoy realizando en este momento, que trata sobre redes comunitarias de conocimiento y que uno de sus objetivos es el fortalecimiento de capacidades de una red de investigación comunitaria con el grupo Naturalistas de Barrio, que ya muchos aquí hacen parte y pues que se han venido pues conectando con nuestras reuniones, con nuestras asambleas desde hace 3 años, pues saben que esto ha venido siendo una apuesta de no mía, sino de diferentes personas y colectividades y que nos hemos dado la cita ya desde el año pasado para empezar a crear esto, a apostarle a esto. Entonces, pues qué mejor manera pues de seguir apostándole desde estas formas académicas y es por eso que también agradezco a todos los compañeros y compañeras que de alguna u otra manera han sido parte de este proceso. De esto va a quedar obviamente un producto final. También vamos a crear una página web, vamos a crear una plataforma de libre acceso con toda la información que recolectemos, que va a estar, digamos, con varias fases de trabajo y la idea es que esto sea totalmente colectivo. Quienes quieran seguir participando, pues obviamente en el grupo les compartiré toda la información. Quien no esté en el grupo,
por favor me escribe ahí por el chat y si quieren obviamente estar en el grupo, los agregamos porque ahí se comparte toda la información de las actividades que venimos haciendo. Entonces ya, para no gastar tanto el tiempo, le voy a pasar la palabra a mi compañero Pablo para que pues ya él inicie el taller. Voy a dejar aquí de dejar compartir para que ya él pueda compartir. Ahí, Pablo, porfa, comparte. Y pues invitarles a seguir en este ejercicio. Ya el siguiente martes va a ser el último taller como tal y luego sigue un foro que esperamos pues que ahí todos y todas nos podamos encontrar porque la idea es conocer las experiencias de investigación que ya existen en el territorio. Existen diferentes experiencias de investigación, unas bastante avanzadas, entonces pues la idea es anotarle y apostarle a estas temáticas. Pablo, tienes la palabra para que te presentes y hagas la presentación. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto. Ay, bueno, muchas gracias. Bueno, muy buena noche a todas las personas que se encuentran el día de acá. Es grato ver que la mayoría de participantes son mujeres y me gustaría resaltar eso, que creo que es muy valioso ver este espacio nutrido de mujeres que han hecho historia en los últimos días y creo que es algo muy importante a resaltar en la noche de hoy. Bueno, entonces voy a intentar compartir pantalla a ver si ya, así se deja ver, sí. Sí, sí se está bien. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, yo soy Pablo, yo soy ingeniero agrícola y soy maestro en meteorología aplicada, soy habitante de la localidad de Kennedy. Tengo también a cargo pues un proyecto que estoy desarrollando desde hace unos meses que se llama La Socia, que es un proyecto de consultoría en ingeniería, especialmente relacionado en temas de actividades agropecuarias, de manejo ambiental, manejo bioclimático, y unas que otras cositas de tecnología, entre ellas las que nos evoca, digamos, la sesión del día de hoy, que es sobre herramientas cartográficas, que muy amablemente soy invitado a este gran espacio, este ciclo de formación, para establecer un poco o fortalecer más bien las capacidades de investigación y de los saberes propios que tenemos en los territorios, específicamente pues aquí en la localidad de Cani, para brindar un poco, pues para generar unas alternativas, ¿cierto?, a diferentes problemáticas o situaciones que vivimos de ahí y que entiendo que es un poco también como el llamado, la intención del por qué estamos todas las personas acá y es conocer qué herramientas tenemos nosotros para poder afrontar estas situaciones del día a día que se nos presentan. Entonces, bueno, sin más, vamos a empezar. La idea es que podamos ver en esta sesión, en esta charla, en este taller, algunos elementos que los plasmé en esta diapositiva, que es que podamos hablar un poco alrededor sobre la cartografía como el concepto como tal, qué entendemos por cartografía, qué elementos componen un mapa para que podamos identificar qué puede ser un mapa o qué no puede ser un mapa, ¿sí? De dónde puedo obtener la información para crear el mapa, ¿sí? Y cumplir con el propósito de la cartografía. Y vamos a ver uno que otro ejemplito para que podamos aterrizar las, los conceptos que estamos discutiendo en esta sesión. Bueno, si tienen alguna pregunta, pueden alzar la manito, pueden escribir por el chat o tomarse el micrófono, siéntanse libres. ¿No? Entonces, bueno, entonces, inicialmente, ¿qué podemos entender por cartografía? Cuando ustedes escuchan esa palabra, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿Alguien quiere participar? Lorena por el chat dice mapas. Jessica dice una herramienta para un espacio o saber, sí. Ya me dice que es una representación gráfica del territorio. Bueno, muy bien, sí. Una vez yo estaba en un curso
de cartografía, creo que era. Eh, Janet dice grafo. Que vemos, pero digamos que una vez en una clase un profesor me dijo, en esa clase de cartografía, básicamente que la cartografía es el arte de crear mapas. ¿Sí? ¿Y por qué lo llama, y por qué lo dijo arte? Eso es algo que, digamos, Diana dice, un ejercicio de reconocimiento del territorio e identificación de diferentes características y problemáticas. Sí, muy bien, de acuerdo. Entonces es un arte, creo yo, también muy apegado, muy en línea a esa definición del arte, porque creo que los mapas también son bonitos, ¿no? Son armónicos visualmente. Y también creo que le dan una utilidad muy importante a esa representación gráfica o a eso que se trata de plasmar en los mapas, y es que permiten comunicar cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros vemos acá en esta diapositiva un mapa, ¿cierto? Diana dice que es un arte porque se utilizan diferentes lenguajes como el color, gráficos, formas, distribución de la información dentro del mapa. Sí, de acuerdo, muy bien, sí. Y entonces digamos que todos esos elementos que nos menciona Diana los vemos aquí en este mapa, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿ustedes alcanzan a identificar de qué es ese mapa? ¿Qué información les puede dar ese mapa? ¿Qué pueden decir? ¿Sí? ¿Ese mapa de qué es? ¿Alguien lo alcanza a detallar? ¿Alguien sabe a dónde pertenece ese mapa? ¿Quién lo hizo? ¿En qué año? ¿Sí? Entonces esos son elementos que debemos tener en cuenta. Jessica pregunta si es el relieve de Colombia. Es muy posible que sea así, no lo sabemos muy bien. ¿Por qué no lo sabemos? Vivian dice mapa geográfico de Colombia, Diana mapa de relieve del IGAC, sí, muy bien. Diana le pegó. Yo creo que porque identificó aquí el colorcito del logo del IGAC y algunas cositas acá que dan algunas pistas. Pero digamos que si no conociéramos en detalle el logo y lo que dice acá, nos queda muy difícil de interpretar qué es lo que nos quiere decir esta imagen que estamos viendo acá, ¿cierto? Entonces, aparte de que es un arte, ¿cierto?, de crear mapas, para ver la cartografía es una herramienta también que nos permite comunicar ideas y comunicar información, ¿sí? Y eso es importante, ¿para qué? Para que nosotros podamos, uno, conocer un estado, ¿sí? El estado del territorio, y dos, poder, a partir de conocer ese estado del territorio, qué decisiones podemos tomar con respecto a un contexto dado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un mapa detallado, ¿sí? Como por ejemplo el de la izquierda, ¿sí? Que no sé si se alcanza a ver, pero aquí nos dice que hay una leyenda de, parece ser que son unas temperaturas de algún lugar, ¿cierto? Entonces aquí nos está ya brindando esta imagen una representación, nos está comunicando que acá hay unas temperaturas que se están analizando. ¿Sí? Diferente de acá, que a pesar de que está un poquito más grande, todavía no logramos percibir qué significan los colores. ¿Sí? En dónde están los mapas? Es una pregunta también muy importante que nos debemos hacer. Porque aquí esto es muy fácil de reconocer, porque creo que todos conocemos este mapa que vemos acá, ¿cierto? Que es el de Colombia. Pero el de acá a la izquierda ya nos queda un poquito más difícil reconocer en dónde puede estar, a pesar de que hay unos números que nos pueden estar posicionando en algo que se llama el sistema de coordenadas. Que si hablamos de sistemas de coordenadas, hay una cantidad enorme de sistemas de coordenadas geográficas, de los sistemas de referencias de coordenadas. ¿Eso por qué? Porque cada, digamos que país tiene
ha generado un propio sistema de referencia de coordenadas, porque eso varía también dependiendo de la localización en el mundo, ¿sí? Y el relieve también, que esos son, bueno, esas son cosas que después podríamos hablar en profundidad. Pero entonces acá hay una información, ¿sí? Que puede que en ese mapa no haya, y de la misma forma, acá hay información que acá no hay. Entonces debemos tener muy presente que no todos los mapas nos sirven para comunicar o para transmitir información. Y ahí es donde viene la cartografía, que nos va a ayudar a mejorar esa interpretación y esa transmisión de información que queremos hacer para los demás, ¿sí? Entonces hay unos elementos muy como fundamentales que deben cumplir todos los mapas para poder transmitir la información. Y es que toda la información debe ser visible para el usuario, ¿sí? O para la persona a la cual nosotros le queremos brindar la información. Debe ser claro, ¿sí? En el sentido de que no hay que usar o evitar más bien el uso de conceptos que puedan ser dificultosos para la interpretación de las otras personas, ¿sí? O si se van a utilizar esos conceptos, en la medida de lo posible poderlos definir, ¿sí? Para poder transmitir, insisto, la mayor cantidad de información que podamos. Y debe estar localizado para saber en dónde se encuentra esa información. Digamos que esa es una de las grandes virtudes de los mapas, y es que nos permite trabajar en varias dimensiones la información, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Yo en un mapa estoy trabajando en dos dimensiones, ¿sí? Como en el plano cartesiano que veíamos en el colegio. Yo estoy pintando cosas, ¿sí? O estoy representando cosas en un plano cartesiano, en el plano de René Descartes. Que acá, en donde a cada posición de X y a cada posición de Y va a corresponder un valor de alguna cosa que esté midiendo o que esté queriendo transmitir la información. Que en el caso de la imagen que estamos viendo acá es la temperatura, ¿sí? Y con una escala de colores, yo puedo identificar qué colores son más fríos, por decirlo así, que se representa generalmente con colores azulosos, y los puedo diferenciar de colores cálidos, que en este caso están en unos tonos más rojizos. Entonces, ese tipo de información que me brindan los mapas me permiten a mí una gran cantidad de cosas. Este imagen, por ejemplo, es en un parque nacional en Brasil, ¿sí? Y aquí nos puede mostrar eh, con estas temperaturas procesos de transferencia de energía dentro del mismo parque, ¿sí? ¿Que ahora eso para qué nos va a servir? Eso ya para los expertos en conservación, en biología y demás. Eso puede ser información muy útil para analizar el equilibrio ecosistémico de ese parque, ¿sí? Esas son unas informaciones que deben ser claras en los mapas para que sean de utilidad para las otras personas. Porque muchas veces vemos mapas que no son accesibles para las personas tampoco. Y eso es muy importante evitarlo. Bueno, entonces vamos a intentar construir un mapa, y entonces yo debo poder analizar las siguientes informaciones. ¿Cuál va a ser la herramienta de recolección de datos que yo voy a utilizar para poder capturar la información y representarla en un mapa? Entonces esto es importante porque la información debe ser espacializable, es decir, que yo la pueda representar en el espacio. Generalmente casi todas las variables son posibles representarlas, pero es muy importante detallar cómo las voy a representar y cómo yo obtengo esa información. Porque eso sí puede generar bastantes diferencias en la interpretación y en la elaboración del mapa. Y más allá en la toma de decisiones, como le hemos venido hablando, ¿sí? Debo tener en cuenta también en dónde voy a ubicar la información. Y algo que puede sonar
gracioso, pues es que el tamaño sí va a determinar el resultado del análisis que yo voy a hacer. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver más adelante en un ejemplo a modo práctico en algo que se llama la escala. ¿Sí? Vamos a ver, por ejemplo, que hay una cosa muy importante que se utiliza para realizar los mapas, y es que generalmente se utilizan muchos métodos estadísticos para intentar condensar o resumir la información que yo tengo disponible para generar los mapas. Y que generalmente, pues, el método estadístico más utilizado por la simplicidad y por los relativos buenos resultados que puede generar es el promedio. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver ahora de dónde yo puedo sacar la información. La información yo la puedo obtener de diferentes fuentes, como puede ser, por ejemplo, un dron. ¿Sí? Que actualmente con todos los avances de la tecnología y, y todo el desarrollo que hay innovador alrededor de eso, yo puedo obtener un dron y obtener información de un área de estudio específico de una forma fácil, relativamente fácil. Y esto es a partir de que de la toma de fotografías con este aparato. Y con este aparato yo después puedo pasar esas fotografías a un programa que me va a ayudar a interpretar esas fotografías a partir de mediciones radiométricas, ¿sí? O de luz. Y yo con esa información radiométrica puedo empezar a hacer algunos análisis que puedan ser útiles para la toma de decisiones. Como por ejemplo, puedo medir cuál es la cantidad de plantas que yo tengo en un determinado área. Puedo determinar también cuál es la cantidad de agua que hay en el suelo, ¿sí? En un área determinada para saber si, por ejemplo, mi cultivo va a tener estrés hídrico o si por el contrario necesito aplicarle agua a ese cultivo, ¿sí? Entre otras muchas utilidades que también se pueden hacer. Digamos que a nivel urbano, a mí me gustaría bastante resaltar la aplicación sobre el control sobre las coberturas del suelo, ¿sí? Ya que hace referencia a eso, por ejemplo, a cuantificar las especies vegetales que hay en el área urbana y a partir de esa cuantificación y regularmente estar monitoreando, yo podría identificar en qué áreas se ha venido presentando deforestación en el área urbana, por ejemplo en la ciudad de Bogotá, que día a día que remueven y talan árboles. Yo puedo cuantificar cuál es el porcentaje de tala que se va generando día a día, ¿sí? A través de estas herramientas. Entonces, ¿se acuerdan que yo les hablé de los métodos estadísticos que se pueden utilizar en, en el análisis de la información espacial? Entonces, si tomamos el promedio, ¿sí? Yo voy a obtener una descripción generalizada del área, ¿sí? Que me va a generar, que me va a permitir identificar cuál es la característica que puede predominar o la cual yo puedo encontrar si saco una muestra de forma, digamos, una de esas casillas que están acá de forma aleatoria, yo cuál podría esperar sacar, que en este caso, si yo trato de sacar el promedio de esta imagen, de estos cuadros, yo podría sacar un cuadro blanco, por decir así, por decir algo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me está predominando el blanco sobre este naranja, ¿sí? En este caso. Voy a suponer que este es el tamaño del área que yo voy a analizar inicialmente. Entonces, si yo digo y empiezo a tomar decisiones con base en la información que tengo almacenada en los cuadros blancos y lo aplico para toda el área, es muy posible que vaya a afectar de una forma u otra esta naranja que está acá. ¿Sí? Y a medida que yo voy aumentando el tamaño del área de análisis que voy a hacer y yo mantengo, digamos, por decirlo así, las muestras o las casillas blancas como
mi espacio que me va a resumir o me va a caracterizar toda la región y aplico todas las mismas decisiones a todas las áreas, es muy posible que les vaya a generar unas afectaciones negativas enormes. Porque ya vemos que aquí empiezan a haber otras características como son las casillas verdes o las casillas moradas. ¿Sí? Y si yo sigo cambiando el tamaño del área, pero mantengo las mismas muestras, por decirlo así, las afectaciones se van a reproducir de una manera gigantesca. Entonces, esa relación del área de estudio con el área de muestreo, por decirlo así, o con el área que yo voy a intentar explicar o identificar toda mi área, eso se llama la escala, ¿sí? Y en cartografía la escala es muy importante porque nos va a permitir identificar qué tan detallado puede ser el estudio o qué tan no detallado va a ser el estudio sobre mi área de análisis, ¿sí? Y esos detalles lo que me van a generar son después precisamente informaciones que pueden estar equivocadas o alejadas de la realidad y que van a generar afectaciones bien sea a las comunidades o al medio ambiente. Entonces estos son elementos que debemos tener en cuenta porque dependiendo del método de recolección que yo utilice, voy a tener una escala u otra. Entonces, por ejemplo, uno de los métodos de recolección que pueden ser muy detallados, ¿sí? Es la toma de información punto a punto que lo podemos ver representado con los encuestadores. Así que en este caso el más palpable, por decirlo así, son los encuestadores de la DIAN que van punto a punto, ¿sí? Van, digamos que casa a casa recolectando información y ellos van georreferenciando cada casa y en una tabla van generando toda la información de esa casa, que después la subirán a algún programa de análisis y permitirán generar unos estudios bastante detallados que podríamos llegar a decir en una escala de familia a familia, por decirlo así. Entonces la cantidad de información y detalle que yo puedo tener con este método es bastante alta, ¿cierto? Pero hay una desventaja con este método. ¿Alguien sabe cuál puede ser? ¿Qué desventajas creen o consideran que podemos tener con este método? Lorena dice el costo, sí, muy bien, el costo es uno de esos elementos, porque es que el costo es bastante elevado, hay que tener una gran cantidad de encuestadores si queremos terminar el estudio lo más pronto posible, ¿cierto? Eso, muy bien. Entonces, hay otras herramientas, otros métodos que nos pueden permitir a recolectar la información. Nuri dice el detalle o la escala, exacto, el detalle también el detalle de la escala es otro problema también, porque a veces el exceso de información nos puede generar también problemas para interpretar los resultados, ¿sí? O para aplicar, o para o para generar la toma de decisiones. Entonces, por ejemplo, si yo hago un estudio de un cultivo tomando información, digamos que cada milímetro, para saber cuánto fertilizante le aplico al, al campo, pero las boquillas con las cuales yo voy a aplicar el producto, digamos que me cubren un área de 30 centímetros, pues entonces en todos esos 30 centímetros estoy perdiendo información con respecto al milímetro que lo estoy sacando. O sea, le estoy sacando mucho más provecho a la toma de la información que a la toma de decisiones. Y entonces prácticamente estoy botando recursos y energía en ese estudio, en esa aplicación. Por eso tanto el detalle como la aplicación y la toma de decisiones deben ser acordes para no generar sobreestimativas o subestimativas. Supongamos, por ejemplo, el mismo caso del encuestador, que él va casa por casa, ¿sí? Él
tomará, digamos que 100 muestras en un barrio, ¿sí? Pero si hay otro encuestador que de un barrio toma una o dos muestras, ahí ya me está generando un cambio en el detalle o en la calidad de la información bastante importante. Porque no es lo mismo que 100 muestras, la información recolectada con 100 muestras sea de la misma calidad que con dos muestras, ¿sí? Y aquí pasamos, digamos que a la otra herramienta, que digamos que a eso es lo que quiero llegar con respecto a la calidad de la información. Y es que lo que hacen los satélites es que ellos, con un sensor que es básicamente una cámara, lo que hacen es que van tomando información promedio de un área determinada, ¿sí? De lo que ve la cámara. Pero entonces esa información promedio la va generando a un nivel o a una resolución determinada, que en muchos casos puede ser de 12 metros, es decir, que en 12 metros, toda la información que hay en 12 metros se promedia y es esa la misma y la que va a representar los 12 metros. Que es útil esa información en algunas aplicaciones sí, pero en algunas otras aplicaciones no. Depende de lo que uno quiera hacer con esa información. Si es, por ejemplo, para monitoreo de urbanización en las áreas urbanas, esa escala estaría perfecta. Pero si es para estudios relacionados con el retroceso de las costas fluviales del río Magdalena, esa escala estaría muy mala, porque para medir el retroceso de las orillas del río Magdalena necesitamos una escala mucho menor, mucho mayor, perdón, que podría ser en el detalle de milímetros, ¿sí? Entonces, la calidad de la información que nosotros esperamos obtener la debemos considerar con el aparato o con el sensor que nosotros debemos tener y con la que esperamos obtener los resultados. Mauricio pregunta, ¿a qué hace referencia los 12 metros? ¿A la calidad de la imagen de pronto? Entonces, nosotros vemos esos 12 metros significa la escala del muestreo con el cual yo voy a obtener la información, ¿sí? Entonces, volvamos acá un momento a intentar explicar esa diapositiva. Vamos a suponer que cada celda de estas mide 12 metros, ¿sí? ¿Ustedes logran ver el cursor? No sé si logran ver el cursor. Bueno, vamos a suponer que cada celda que está acá mide 12 metros, ¿sí? Entonces la información que yo esté ocupando en todos esos 12 metros me va a indicar que es, por ejemplo, el color blanco. Así dentro de esta celda, la mitad, digamos, fuera azul, toda la información la está almacenando como blanco. Entonces, fíjense bien que si yo tengo unas partes rojas o azules dentro de la celda blanca, si el valor blanco es el predominante, me las está valiendo como blancas. A eso hace referencia la escala, que en todos esos 12 metros todo lo que estoy contando allí es blanco. Si hay elementos azules, blancos, morados, no importa porque todo lo que está allí es blanco. Y esa información es la misma que se va a venir procesando en todas las demás celdas que están acá, ¿sí? Digamos, en todos esos 12 metros verdes que están acá, van a ser solo verdes. Si hay blancos, no se cuentan porque son solo blancos. Entonces ahí vamos a ver que es como una lucha, así, por decirlo así, por quién sobresalta o quién sobresale más en ese espacio determinado. ¿Por qué? Porque los métodos estadísticos que se han aplicado frente a la representatividad de la información de un área determinada se han establecido así por sencillez, ¿sí? Entonces, bueno, ya con esta información vamos a intentar ver cómo podemos obtener una de estas informaciones para que la podamos ver un poco mejor.
Entonces, si ustedes quieren, hacemos el ejercicio de forma conjunta. La idea es que podamos descargar. Ah, sí, aquí ya se ve. Bueno, la idea es que podamos descargar una imagen de un satélite para poderla colocar en el mapa. ¿Sí? Únicamente vamos a hacer eso, ya la interpretación de la imagen satelital o el procesamiento de la imagen satelital. Yo creo que se sale un poco del curso acá, pero la idea es que podamos ver, digamos, como algunas herramientas para poder obtener la información. ¿Sí? Entonces, uno de los recursos que podemos utilizar para descargar imágenes satelitales es el explorador de la Tierra del Servicio Geológico de los Estados Unidos. Que ustedes pueden entrar a él escribiendo Earth Explorer espacio USGS en Google. ¿Sí? Escriben primero esa parte, espacio, esto, o toda la dirección, no hay ningún problema. Pues hay una pregunta muy importante que yo creo que se podrían estar haciendo, es ¿por qué acá y no en otro lugar? Por ejemplo, en el IDEAM o en el IGAC. ¿Y por qué allá? ¿Alguien sabe por qué? Entonces, como dirían por ahí, si saben, voten ya. Tienen más calidad, ¿no? Más calidad en la imagen, de pronto. Bueno, yo hice algo de la imagen, puede ser, si esa es un factor muy importante a tener en cuenta. Diana dice que el USGS tiene más satélites, por decirlo así. Sí, eso es válido. Carolina dice, ¿tiene más permisos de consulta? Sí, también. Más opciones de descarga de formatos. Bueno, muy bien, eso es importante. ¿Ustedes sabían que Colombia tiene un satélite que lanzaron hace poco y que puede obtener imágenes satelitales de la misma calidad, incluso hasta mejor de los que vamos a consultar acá? Bueno, eso les cuento. Por allá en el año como que 2023, el gobierno botó al espacio el satélite FAXSat 2 y la idea es que pudiese servir como un instrumento de medición radiométrica para el país. Pues ese satélite, si mal no estoy, tiene una órbita geoestacionaria, es decir, que él siempre está mirando hacia Colombia y ahí él siempre va a estar recopilando información. Información de muchos sensores que nos permitirían generar varios, pues que nos servirían pues bastante a la comunidad técnico-científica y a la sociedad civil en Colombia. Pero ¿por qué no lo puse acá y por qué en el servicio geológico? Tiene que ver con todo lo que me han dicho. Sí, pero hay una razón también muy importante y es la disponibilidad de la información. ¿Que por qué? Yo no lo entiendo. Y resulta que una vez yo pregunté, bueno, ¿dónde vamos a poder descargar esa información? Y a que no hay nada que me dijeron que es que por seguridad nacional no se iba a poder compartir esa información. Y entonces yo quedé como gringo porque yo no sé por qué dicen eso, si está, por ejemplo, la posibilidad de que yo pueda descargar información de acá, ¿sí? Que son básicamente las mismas imágenes satelitales. Diana dice, infortunadamente la información en los portales de Colombia no está bien integrada. Sí, yo concuerdo con eso y creo que también es voluntad política. Porque es que cuando yo pregunté eso me dijeron que es que era por el conflicto armado del país y no sé qué, pero insisto, aquí podemos encontrar la misma información básicamente. ¿Sí? La misma. Ahora, si quieren buscar cosas, pues hagan la misma de Google, que censuren algunas partes de la imagen, como digamos las bases militares, que eso sí de pronto por ahí les encontraría sentido. Pero que restrinjan toda la información sí me parece grave. Bueno, yo les quería contar eso a modo de chisme. Entonces volvamos acá. Entonces vamos a intentar descargar una imagen. Es importante que cuando nosotros entremos acá podamos ver
la siguiente información. Nosotros podemos descargar información creando un polígono acá, en esta parte de acá, y os le podemos colocar un círculo, ¿sí? O algunas otras áreas determinadas. Podemos cargar también algún archivo que hayamos tenido previamente creado que nos delimite el área o la región a estudiar. Entonces, por ejemplo, si le damos acá en añadir al mapa de forma manual, vemos que acá dice usar el mapa, ¿sí? Añadir coordenadas y limpiar la rejilla. Si le damos en añadir mapa, nos va a aparecer un cuadrito como este, ¿sí? Como este, en la región en donde nos estamos localizando. Yo aquí cambié la vista y la situé más o menos sobre Bogotá, bueno. Y fíjense bien que por aquí arriba toca seleccionar esta opción que dice acá, que creo que dice el resto del mundo, porque el servicio geológico los separa para Estados Unidos y para el resto del mundo. ¿Por qué? No sé, pero lo hacen. Y aquí se nos van cargando las coordenadas de ese cuadrado que yo tengo allá, que se me ha creado acá. Si yo quiero editarlo, yo puedo clicar acá, les picho acá y lo arrastro hacia otro lado para modificar el área. Entonces, este cuadrito, ¿qué creen que me va a representar en la plataforma? ¿Alguien sabe? El perímetro de referencia. Eso, es el perímetro de referencia de qué? De la búsqueda de las imágenes satelitales que vamos a hacer. Entonces, este perímetro nos permite identificar o le dicen a la plataforma, mire, búsqueme todas las imágenes satelitales que hayan dentro de todo esto. ¿Sí? Eso es importante. Bueno, y ahora entonces vamos, si ustedes me están siguiendo de pronto en la página, si bajamos un poquito esta ventanita de acá, que es esta barrita de la izquierda, vamos a ver las siguientes opciones que dice franja de la fecha. ¿Sí? Aquí a modo de ejemplo le coloqué una búsqueda desde el 5 de mayo hasta el 8 de agosto. Y acá hay otros filtros que yo le puedo colocar a la búsqueda que me van a mejorar la información. Filtros como cuáles, como la cobertura de las nubes. Entonces es importante, ¿por qué? Porque las imágenes como provienen de un satélite, ¿qué hay entre la superficie de la Tierra y el satélite? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe qué hay entre la superficie de la Tierra y el satélite? ¿Tiene dice las nubes? Sí, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? Aparte de las nubes, ¿qué más puede haber? Diana dice que hay satélites que las pueden traspasar para recolectar la información. Sí, sí. Adriana, las capas de la atmósfera, sí, bien. Esa definición me agrada más. La capa de la atmósfera, porque en la atmósfera hay nubes, ¿sí? Que es básicamente vapor de agua o hielo, en algunos casos. Hay dióxido de carbono, hay muchos gases nitrogenados, etcétera, que nos van a afectar la calidad de la imagen que yo la puedo descargar. Sí, digamos que la más común son las nubes, porque es que el vapor de agua sí genera pues bastantes afectaciones a la calidad de la imagen. Hay satélites que las pueden traspasar. Bueno, eso ya es más como una cuestión entre la interacción de la luz con el sensor, porque digamos que hay longitudes de onda que sí pueden pasar derecho
las moléculas de agua y no se ven afectadas por por las nubes. Pero esos son, digamos que algunas bandas radiométricas, que se llama así, muy específicas. Que si mal no sé son las infrarrojas y las térmicas. Aunque las térmicas dependen también. Bueno, eso ya es algo que si quieren lo vemos después. Pues por el momento pues no vamos a tocar nada de eso para ver qué pasa. ¿Sí? Y si nosotros le damos aquí, creo que sacan 100 resultados, se nos va a abrir esta ventanita de acá, que como muy bien lo dijeron al inicio, del por qué habíamos seleccionado esto, pues que aquí tenemos toda esta cantidad de herramientas y de sensores para descargar información, que son muchos sensores y muchos satélites que Estados Unidos ha puesto en el espacio, como por ejemplo el ABHRR, que ese es viejo y ha sido muy útil para generar muchas investigaciones. En este caso, bueno, acá hay unos modelos también o en unos productos, por decirlo así, que nos generan de una vez el servicio geológico sobre cobertura de la Tierra. Entonces aquí nos puede botar, por ejemplo, información sobre coberturas vegetales, sobre edificios, sobre, por ejemplo, me imagino yo que debe haber riesgos de deslizamientos y cosas así por el estilo. O sea, eso ya es información prácticamente que ya procesada o que está pendiente por procesar, pero que da mucha información. Particularmente no lo he usado, lo que he usado más es esto que se llama Landsat, si lo alcanzan a ver, que es una serie de satélites que Estados Unidos ha puesto en el espacio desde hace más de 30 años, si mal no estoy. Entonces aquí uno puede sacar muchísima información para estudios de posgrado, por ejemplo, puede ser para investigación, incluso para gente que desarrolle, por ejemplo, agricultura a gran escala, también puede sacar la información de ello. Y que si uno quiere puede ver impactos ambientales también, ¿sí? De esas actividades agropecuarias. Puede también sacar monitoreos de cosas que pueden estar sucediendo en estos momentos. Digamos, una inundación que puede suceder en algún lado, se puede monitorear con esas imágenes. ¿Ustedes se acuerdan que en Brasil hace poco hubieron unas inundaciones terribles en el sur? Bueno, entonces ahí una vez, cuando esas inundaciones se estaban llevando a cabo, se lograron descargar imágenes satelitales de este sensor y sí se alcanzaban a ver las consecuencias nefastas de esa inundación. Entonces, bueno, entonces vamos a seleccionar, digamos que para efectos del taller, ¿sí? La colección 2, nivel 2, que es, digamos, como lo que ya está listo para consumir, para el uso del usuario. Porque es que hay las imágenes satelitales vienen codificadas, por decirlo así, con unos números y uno debe modificar esos números, uno debe generar un código de programación o aplicarle unas funciones para que se pueda convertir esos números a temperatura, por ejemplo, ¿sí? O a humedad, dependiendo de lo que uno quiera. Entonces, para no embolatarnos tanto, vamos a seleccionar ese. Y van a ver que se nos van a encontrar, por ejemplo, imágenes como la que vemos acá, ¿sí? Con estas opciones de acá. Si yo les picho aquí en la huellita, yo me voy a dar cuenta que se me aparece un cuadrado en los alrededores del cuadrado rojo que había marcado inicialmente. ¿Qué creen que sea esto? Ese nuevo cuadrado que se me generó. El área de la foto disponible, dice Diana, muy bien, así es. Esa es la foto que hay disponible
para el área que yo había encargado. Entonces, si ven acá hay algo muy chiquitico, y me la cuenta, ¿por qué? Porque así sea un píxel o una celdita que encuentra acá, me la va a contar porque la plataforma piensa que esto es información importante para el área de estudio, que es la rojita que está acá. Ahora, que qué tan representativa es o qué utilidad o con qué utilidad la necesito, eso ya depende del estudio que yo vaya a realizar. ¿Sí? Porque supongamos que sea todo el cuadrado, yo voy a necesitar voy a necesitar otra imagen como esta que está acá, voy a necesitar otra que me pueda completar esta parte de acá, ¿cierto? Muy seguramente otras 3 para completar acá. Entonces, aquí ya tenemos una situación y es que ya estamos viendo que si yo quiero, por ejemplo, utilizar esta imagen o esta área de análisis acá, voy a necesitar por lo menos, por decir algo, unas 5 imágenes satelitales. ¿Sí? ¿Y qué hago con eso? Pues bueno, después yo tengo que meter esas imágenes al programa, unirlas y hacer el recorte. ¿Sí? Y ya después procesarlas de forma como yo las quiera procesar. Entonces, esta es la segunda imagen, por ejemplo, que para efectos del taller la descargué y ahorita miramos qué hacemos. Pero entonces, ¿cómo la descargo? Porque tengo esto, ¿cierto? Y el botón de descarga es este acá, pero no me va a despichar. Bueno, lo que tiene el Servicio Geológico de Estados Unidos y otras plataformas es que para descargar la información toca registrarse. ¿Sí? Entonces, luego de registrarnos y hacer un formulario que piden allí, ya vemos que se nos habilita esa opción y otros botones también. Que si yo le coloco a descargar, puedo obtener unas opciones aquí para descargar en diferentes formatos la información, dependiendo de cómo esté allí y de qué información necesite también. Si yo necesito, por ejemplo, la información de a qué horas pasó el satélite y a qué horas tomó la foto y algunas otras informaciones internas que tiene el satélite para la calibración de la imagen, pues yo descargo una u otra información. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces ya sin más, descargamos la información que aparece allí de la imagen satelital en formato .tif, que es un formato raster, que digamos después, yo creo que muy seguramente lo van a profundizar en el transcurso del curso. Vamos a ver qué tipos de archivos yo puedo obtener y qué tipo de archivos me van a representar la información. ¿Sí? Que son dos, esencialmente. Uno de ellos es raster y aquí estamos descargando información raster. Generalmente la información de los satélites es esa, los raster. Bueno. Y vamos a ver entonces ahora sí otra herramienta que va a ser de mucha utilidad para nosotros y se llama Datos Abiertos Bogotá, en la cual podemos descargar información ya generada por el distrito. ¿Sí? Información como que digamos que yo quiero descargar las localidades de Bogotá. Entonces yo descargo esa información y la puedo subir a mi programa de edición de información geográfica. Que aquí está el ejemplo, vamos a intentar abrirlo porque no sé si me deja. Espérate un momento. Para que miremos a ver qué fue lo que hicimos durante todo el proceso. Bueno, mientras abre el programa, porque ese sí se demora, les cuento un poquito del programa. Es un programa que es de código abierto, que se llama QGIS. Hay otro programa que es muy parecido y que tiene casi que las mismas funciones, solo que es un poco diferente, que se llama ArcGIS. Entonces, ¿cuál es la diferencia de los dos? ¿Alguien sabe cuál es la diferencia de los dos programas? ¿O alguien ha escuchado algo acerca de los dos?
Diana dice que ArcGIS es con licencia. ¿Cómo así con licencia? Es que en portugués con licencia es permiso. Que se tiene que pagar. Es, hay que pagar. Ve, espérate porque no me abrió las chats. Espérate un momentico, ya lo haré. Ya, ahora sí ya salió. Eso. Y QGIS es la versión libre de los sistemas de información geográfico. Digamos que en, en sí la diferencia de los dos es la interfaz del usuario, porque básicamente con los dos se puede hacer prácticamente lo mismo. Con alguno con otro puede que tenga una que otra funcionalidad más que otra. Por ejemplo, en QGIS uno puede hacer programas en Python y eso le ayuda a uno bastante a hacer las investigaciones que uno necesita. Ah, bueno, aquí ya me abrió. Permítame un momentico, comparto la pantalla del QGIS. Bueno, ahí se ve, sí. Sí, sí Sí, se yo ve. creo que sí. Ah, bueno, gracias. Entonces esta fue la imagen que nosotros habíamos descargado. ¿Sí? Entonces, ¿qué pueden decir de la imagen? ¿Alguien quiere hablar sobre la imagen? ¿Qué ven en la imagen? Nubes. Nubes. ¿Qué más vemos en la imagen? No sé, texturas, como profundidades, como Sí, cierto, como que alcanzamos a ver algo de profundidad. Miren lo que pasa cuando me acerco. Lorena dice que se vea blanco y negro, sí. Digamos que podríamos decir que se vea blanco y negro. Nuri dice que su calidad es bastante baja. ¿Por qué, Nuri? Porque dices que la calidad es bastante baja. Bueno, mientras Nuri nos escribe, Adriana dice fotografías. Vemos una fotografía muy bien, Adriana. Qué buena definición, me gusta mucho. Yo por aquí le estaba dando zoom y habíamos encontrado algo, ¿cierto? ¿Dónde estaba? Ah, aquí va. Nuri, por la nubosidad y el nivel de detalle. Muy bien, Nuri, sí, en definitiva, yo creo que si nuestro objetivo es analizar la cobertura o la superficie, por la calidad sí estamos graves. Pero si es analizar la nubosidad, sí estaría espectacular, ¿cierto? Y el nivel de detalle depende del estudio que quisiéramos hacer. ¿Sí? Entonces, bueno, acá hay unos puntos blancos. ¿Qué creen que sea eso? Estos blancos, porque vean que es muy diferente al blanco como tal que hay de la nube, ¿cierto? ¿Alguien sabe qué hay? Ausencia de información, sí, muy bien. ¿Y a qué se debió esa ausencia de información? Muy posiblemente a que el sensor tuvo un error al capturar la información de acá. ¿Sí? Entonces no sé cuánto sea la resolución de esta imagen, vamos a suponer que sea de 12 metros. ¿Sí? Entonces alguien me preguntó ahorita que eran los 12 metros, Mauricio. Entonces voy a suponer que de aquí a acá hay 12 metros. ¿Ustedes alcanzan a ver la manito? Sí, vemos la manito. Sí, sí Sí, se ve. listo, gracias. Entonces va a suponer que de aquí a acá habían 12 metros y aquí justamente había un árbol. ¿Sí? Si el sensor falló, baila por el árbol porque en la representación de los 12 metros que hay de ese cuadrado, el sensor no lo tomó. Entonces, si yo tengo esa información y omito el árbol, voy a decir que en estos 12 metros no había ningún árbol. Y ahora supongamos que es el único árbol que hay en estos 12 metros y todo eso alrededor
todo eso que vemos gris, todo, son edificios, ¿sí? Entonces, yo puedo llegar a la conclusión de que si toda esa es mi área de análisis, con esta información, solamente en la cobertura vegetal no hay ningún árbol, ¿sí? Si yo omito estos 12 metros que están acá. Si yo tengo en cuenta la información del sensor que no me tomó en estos 12 metros, que me quitó el árbol, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Entonces, es importante el nivel de detalle. Ahora, si yo le quito, por ejemplo, la escala, vean que el área de estudio ya me va a ser mucho más diferente a cómo yo voy a interpretar esa ausencia de la información de los 12 metros del árbol de acá con respecto a la demás área, ¿sí? Porque ese árbol no me va a afectar, por ejemplo, o la ausencia o no de ese árbol no me va a afectar el resto de área que puede haber acá. Porque la representatividad de este cuadradito es mucho menor en comparación a toda esa demás área que estoy viendo acá, ¿sí? Entonces miren la cantidad de información que yo puedo tener con un satélite, ¿sí? Con ese nivel de detalle tan chiquitico que yo puedo llegar acá. ¿Dónde está el árbol? Digamos que es este el árbol de acá. Ah, bueno, este me queda re bien porque es uno nomás. Entonces, si mi área de análisis es esta de acá, ¿cierto? Y yo veo que no está el árbol, ahí ya puedo generar decisiones para recuperar el árbol, ¿sí? Suponiendo. Pero si yo le voy quitando el detalle, entonces miren que el aporte o no de ese árbol va a ser mucho menor en comparación a como yo esté analizando si esto es mi nivel de detalle. A eso es lo que hace referencia a la escala, fundamentalmente, ¿sí? Entonces con el satélite yo puedo tener este nivel de detalle, con el dron muy seguramente voy a tener un nivel de detalle mucho más chiquitico, pero generar una imagen tan grande como esta va a ser mucho más difícil. Voy a necesitar muchos drones para generar este, ¿no? Entonces vean lo que sucede con el uso de una herramienta u otra, ¿sí? Ahora, yo no sé dónde está esta imagen, ¿cierto? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que con los mapas debíamos tener varias informaciones, entre ellas en dónde está? Entonces no sabemos en dónde está. Supuestamente la había descargado en Bogotá. Y cuando yo descargué el mapa de la localidad de Bogotá, aquí la pude activar y no, cuando yo la activo, supuestamente aquí debería verse. Si yo apago esta, pues sí se ve, pero de las localidades no. ¿Alguien sabe por qué? ¿Alguien sabe por qué no me deja ver esta capa que dice localidades loca? Porque la apaga, está apagada, pero aquí está prendida. Aquí ya la estoy tratando de prender y no se deja prender. O sí se prende, pero no está. Los formatos de las capas son diferentes, casi ya así, por ahí va. Por ahí va. Porque no está georreferenciada, muy bien. Sí, esa es realmente Nuri, muy bien. Ambas capas tienen sistemas de referencia diferentes. ¿Se acuerdan que yo les he dicho que los sistemas de coordenadas, cada país tiene uno por diferentes motivos? Entonces, cada una de esas tiene su propio sistema de georreferenciación. El sistema geológico de Estados Unidos tiene uno y Bogotá tiene otro diferente. Entonces, ¿yo cómo puedo llegar a saber eso? Yo le doy aquí en clic derecho y en propiedades. ¿Será que se alcanza a ver? Ah, no. Bueno, en propiedades yo me doy información y me va a decir cuál es el sistema de referencia que tiene esa capa. ¿Cómo lo puedo identificar también? Si ven que acá hay como un signo de interrogación. Eso es lo que me está diciendo que, miren, que la capa no tiene el sistema de referencia a coordenadas definido. Entonces yo voy a localizar el mapa de las localidades de Bogotá y está acá.
está lejos, lejos de la otra capa del satélite. Entonces sí vemos que esta se cargó correctamente. Entonces en los análisis y en los sistemas de información geográfica nosotros debemos tener un sistema de referencias determinado para trabajar con todas las capas o con toda la información que yo la tenga. ¿Sí? ¿Para qué? Para evitar ese tipo de situaciones, porque puede que yo descargue y descargue y descargue la misma capa y estoy seguro que en el mapa del servicio geológico le coloco Bogotá, pero en ninguna parte me aparece acá. Tengo que tener en cuenta el sistema de referencia. Así que digamos que son, son trucos, ¿sí? Salvavidas que le van sirviendo para muchas cosas. Bueno, aquí yo les hablé de muchas cosas que digamos que para continuar, ya digamos, por ejemplo, con la imagen satelital, ¿sí? Digamos cómo yo paso de esa imagen satelital a una limpia para ver toda la superficie. ¿Se acuerdan que yo les había hablado de los promedios? Entonces uno puede obtener la información de cada cuadrito de estos, ¿sí? En promedio y quitarle la nubosidad correspondiente con diferentes algoritmos y técnicas de programación en procesamiento de imágenes satelitales para poder ver la superficie. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que generalmente para poder hacer esto hay que tener en cuenta muchas cosas, entre ellas la cantidad de humedad que hay en el ambiente, porque dentro de estas informaciones, se van a nutrir los algoritmos para hacer la corrección de todas estas nubosidades que están apareciendo acá. Ahora, que se ve en blanco y negro, sí también, como lo decía una de las compañeras ahorita, muy posiblemente toda esa capa esté en blanco y negro por la cantidad de información que se bajó. Entonces, si nosotros vamos a buscar la documentación sobre el satélite, yo voy a intentar abrir acá una cosita, porque es que no sé por qué no me sale. Espérate un momentico. Y ahora sí. Entonces aquí es donde les decía que aparecía el sistema de referencia de coordenadas. Entonces nosotros vamos por acá y por aquí. Toda esta información es la que nos va a servir para saber cuál es el sistema de coordenadas que tenemos. ¿Sí? Que en este caso es una cosa que se llama, a ver si por aquí sale. No salió. Toca asociarle uno entonces. Bueno. Yo lo que les quería mostrar es esto. Esta es la cantidad de información que yo tengo en toda esa capa. ¿Sí? Yo tengo más de 40.000 observaciones o más de 40.000 cuadritos chiquiticos en toda esta capa. Y las tengo en una cosa que se llama banda 1. Y esa banda 1 es donde me está guardando la información. Entonces miren que hay informaciones desde 0 hasta 100 en la cantidad de conteos, por decirlo así, que me hace el programa. Entonces, como solo tengo una banda, el programa solamente me lo va a permitir representar en una escala gris monobanda de forma predeterminada. Pero entonces yo le puedo modificar esa información para que me la represente en otros colores. Por ejemplo, en todos esos colores, que si bien son muchísimos colores, me va a generar una vaina extrambótica. Vamos a darle a aplicar a ver qué pasa. Entonces miren que es la misma imagen, pero ahora con esta información. ¿Hay algo que podamos decir con esta información? ¿Ustedes qué dicen? Nada, muertos. ¿Cierto? Ahí no podemos interpretar nada. Entonces, ¿sí ven cómo la cartografía
nos ayuda también a generar mapas de una buena forma. Entonces, como alguien me decía ahorita, vamos a colocarle mejor acá, porque con esta información sí podemos tener un mejor contexto de lo que está sucediendo, por decir algo, en esta zona. Supongamos que yo voy a analizar, supongamos que yo acabé de tomar esta fotografía, ¿sí? Yo ya puedo identificar dónde posiblemente pueda llover en los próximos minutos, ¿sí? Porque hay una gran concentración de nubes, por ejemplo. Yo puedo decir, por ejemplo, bueno, aquí va a haber un núcleo de precipitaciones que puede extenderse hacia los otros lugares. Si yo tengo una capa de las curvas del viento, bueno, esto ya me va generando más información porque me va a permitir identificar hacia dónde se va a desplazar la precipitación, ¿sí? Entonces, todo depende de la escala con la que vayamos a hacer el estudio. Si a mí me interesa, por ejemplo, si yo tengo mi casa acá, ¿sí? ¿Ustedes creen que yo necesito hacer todo este proceso de bajar toda esta imagen, todo esto grandote, hacerle los ajustes y demás para ver qué es lo que le pasa a mi casa? O sencillamente lo podría hacer, digamos, con un dron, ¿sí? Para fotografiar toda esta zona y ya con eso analizar mi casa. ¿Qué creen que sería mejor? Esto que de pronto se focaliza en el área intermedia. Diana dice que mejor con el dron, ahí es donde se decide la escala con la que va a trabajar. Muy bien, Diana, exactamente. Sí. Si yo quiero, por ejemplo, ver cómo los vecinos, por ejemplo, me están afectando, digamos, un proceso de fumigación a mi casa, con el dron yo lo podría hacer tranquilamente. Pero también depende si yo quiero, por ejemplo, analizar si mi casa es susceptible cada cuánto de precipitaciones. Pues ya no analizo como tal la casa, ¿sí? Sino una región en específico. Entonces, dependiendo del estudio y de lo que yo quiera lograr, vamos a cambiar una cosa u otra, ¿cierto? Bueno, y eso ha sido todo por el momento. Les agradezco mucho la atención. Creo que fue pues bastante provechoso el tiempo. Vimos bastantes cositas. Si tienen alguna duda, por favor, háganla saber. Si les gustaría profundizar algo más, también para poder coordinar algún futuro espacio. Naturalistas tiene la mano levantada. Gracias, Pablo. Antes, comentarles que como se está transmitiendo, un compañero nos comparte dos preguntas y también voy a compartir, no sé si pueda también compartirlo acá, un cuadrito que un compañero nos comparte con el fin de que digamos, pues entre todos y todas opinemos y pues también preguntarte, Pablo, sobre esto. El primero, lo que nos dice el compañero es que siempre descargar imágenes del IGAC, como que ellos tienen solicitar este tipo de mapas o cosas así. Él pues manifiesta que es fácil, pues al comienzo de la sesión pues mencionamos algo como que es un poco difícil, pero no sé si tengas claro o si algún compañero o compañera que quiere participar, como cuál es el proceso. Porque si muchas veces nos dicen, referencien al IGA como este tema, la cabeza rector de los mapas, pero pues yo he tenido compañeros como que dicen que es un poco difícil o que hay que ir a pagar y que no sé cuánto vale un mapa y bueno, como, no sé si podamos como mirar como un poquito ese tema como para responderle al compañero que nos está viendo en este momento en la transmisión de Facebook Live y también como nos compartieron esto también por Facebook, como para que lo compartiéramos y la verdad no sé si está bien o está mal y bueno, está como algunas cosas ahí por mejorar, pero creo que lo sacaron de Google, como de los programas que nos decías al comienzo que requieren licencia, que es decir, que toca pagar, y los programas libres o de código abierto. Entonces, pues ahí los primeros están obviamente ArcGIS y QGIS, pero pues se nombran más, ¿no? Se nombran más con licencia y se nombran más sin licencia.
Entonces, de pronto conocer como las experiencias, si aquí alguno ha trabajado con alguno de esos que aparece ahí, o si conoce alguno otro más, pues, a mí en lo particular, y pues al ciclo de formación y a naturalistas de barrio nos interesa los programas libres o de código abierto. Entonces, pues bueno, aquí se nombra QGIS, Whitebox, OpenStreetMaps, Ilwis, la verdad no conozco Ilwis, entonces no sé si aquí alguno o alguna quiera compartir su experiencia manejando alguno de ellos. Yo, al igual que Pablo, también he escuchado que QGIS es el que más se utiliza porque es el que más se asemeja como a la herramienta que todo el mundo maneja en este tema que es ArcGIS, pero no sé si alguno o alguna tenga alguna otra experiencia con otro programa y si de pronto de los que están aquí en esta imagen no está y pues quieran compartir como, bueno, recomendarnos también alguna algún programa que podamos utilizar, de empezar a cacharrear, de empezar a mirar. Entonces, pues bueno, primero la primera pregunta para Pablo y pues ya los compañeros y compañeras que quieran participar. El tema del IGAC que nos mencionaba el compañero. Ya les comparto igual lo que nos compartió el chico directamente desde Facebook, pero no sé frente al IGAC cuál es el protocolo para pedir los mapitas. Bueno, esa es una pregunta muy importante y un desafío realmente, yo creo que para la gran mayoría de personas que se meten en ese cuento de los mapas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que como les indiqué al inicio, los mapas son información, ¿sí? Y el generar esa información, digamos que las personas deben ser muy responsables con ello. Y se supone que en el Estado colombiano, la institución o con la cual nosotros nos basamos o consideramos que reúne toda la información tal y como es la verdadera, es el IGAC, ¿sí? Digamos que por ley. Pero en muchas oportunidades la información que está en el IGAC no está disponible. Casualmente para esta sesión intenté descargar un mapa del IGAC y la página estaba en mantenimiento. Entonces, ese tipo de cosas suceden con frecuencia. Entonces, digamos que en el IGAC es importante tenerla en cuenta cuando uno va a descargar información oficial del país. Entonces, por ejemplo, como delimitación de los departamentos, por decir algo, ¿sí? Porque con el IGAC uno ya sabe que va a la fija sobre cuáles son las delimitaciones de los departamentos, a diferencia de, por ejemplo, que lo haya hecho Pepito Pérez, porque puede que le haya quedado mal una curva por allá entre el Amazonas y el Perú y genere alguna disputa incluso internacional por ello, ¿sí? Entonces, por eso es importante que nosotros tratemos siempre de remitirnos al IGAC. Ya si el IGAC no está disponible, nosotros podemos consultar otras fuentes de información que posiblemente puedan tener lo que nosotros estamos buscando. Por ejemplo, en el IGAC a veces hay información sobre climatología y meteorología, de cosas muy generales. Entonces, si no está allí, nos podemos ir al IDIAM, ¿sí? Nos podemos ir a las secciones de los datos abiertos a niveles departamentales o municipales, ¿sí? Que esos pues son levantamientos y es información que el mismo Estado genera y que muy posiblemente haya estado validada ya con el IGAC, ¿sí? Entonces siempre tratemos de irnos de arriba hacia abajo para poder obtener esa información y evitar cualquier, digamos, información que pueda estar equivocada. Y para complementar, Diana nos dice que para descargar datos, mapas, imágenes está el IDECA, que es el Instituto de Datos. Ay, no me acuerdo cómo es esa sigla, pero sí, esa es específicamente de Bogotá. El geoportal del IAM, sí señora, sí. Y el visor geográfico ambiental de Bogotá. Ah, bueno, ese visor geográfico ambiental es interesante porque ya le genera a uno algunas, como digamos, algunas variables ya cuantificadas y puestas en el mapa, que son importantes también.
Y creo que también muestra las ubicaciones de las estaciones ambientales. Y eso es muy útil a la hora de hacer, digamos, estudios ambientales de contaminación y polución, etc. Y ya sobre el gráfico que vemos en pantalla, sí, digamos que he visto también el AutoCAD Map 3, el 3D, ese es como el AutoCAD, el que uno hace el que uno utiliza para hacer planos, pero ese es enfocado para mapas. Ese por ahí lo he utilizado una vez que otra, pero digamos que generalmente lo que se usa más que todo es ArcGIS y QGIS. Ahora, hay unos complementos, por decirlo así, que aparecen en la imagen, y esos complementos lo que hacen es que nos permiten agregar funciones o resumir unos pasos a pasos o unos procesos en los análisis geoespaciales que estemos realizando, como es el caso de GraphGIS, que eso realmente es como un complemento que unos usuarios de QGIS hicieron para QGIS. Entonces, eso es lo bueno del software de código abierto, que digamos que con los mismos usuarios son los que van proponiendo mejoras y los van haciendo en comparación a los programas licenciados. Que digamos que los programas licenciados son como más cerrados en ese tipo de aspectos, mientras que los de código libre sí son mucho más flexibles. Y si yo, por ejemplo, creo un módulo para descargar mapas de Bogotá, digamos, yo lo puedo hacer y lo integro para que esté disponible para la comunidad. Diana nos dice que otros programas para explorar sería Google Earth. Sí, de acuerdo. De hecho, hay muchas plataformas. Hay uno muy interesante que es el Google Earth Engine, pero digamos que ese no lo quise traer a colación porque podría ser mucho más complejo de utilizar, dado que para descargar la información hay que programar. ¿Sí? Pero eso sí, hay una infinidad de programas. Para drones, por ejemplo, hay uno que se llama Drone Deploy, que ese creo que es de uso libre, pero digamos que como no tenemos imagen de dron por el momento, no lo mostré. De pronto más adelante sea posible, si estén con interés, podríamos hacer algo alrededor de eso. No sé si algún otro compañero o compañera ha manejado algún programa de los que están ahí. Y bueno, los que nos acaba de colocar, por ejemplo, la compañera Googlear y Google Maps. Google Maps, digamos, yo creo que es el más fácil. No sé si alguno ha hecho la tarea de colocar los puntos de ubicación. Hay varios ejercicios que algunos compañeros han hecho aquí en el territorio de Techotiva, pero pues no sé si existan otras experiencias con, con, con alguno de los programas que están aquí y por ejemplo esos de código abierto, que repito, es como donde nos queremos enfocar, por eso nuestra primera sesión también fue tratar de manejar ese tema, pues con el fin de manejar plataformas libres, fáciles de manejar, un poco entendibles y demás. Que nos quieran recomendar, digamos, aparte de QGIS, que yo creo que pues también he escuchado que es como lo más factible para manejar así profesionalmente. No sé si de los otros que están por ahí tienen alguna recomendación o pues también alguna crítica, como pues, no trabajen con ese, mejor con este y demás, con el fin pues de nutrir este espacio y que posiblemente, como decía el compañero, más adelante podamos hacer una profundización. Aquí yo les comento que con unos compañeros, también con naturalistas de barrios, en alguna asamblea con la Universidad Pública de Kennedy también, que ellos tienen un grupo de investigación, se habló de la posibilidad de pues, dictar ya un taller presencial pues, de este tema pues, para las personas que quisieran aprender. Yo sé que a veces esto parece como un poco enredado, como que es difícil y que toca descargar y programar lo que decía el compañero, pero pues la verdad, yo creo que cuando pues le cogemos la práctica, pues es un tema no tan complicado, pues que las personas que quieran aprender, yo creo que se les puede facilitar muy fácil y que de verdad es una muy buena herramienta. Mientras de pronto alguno o alguna se anima a hablar o a escribir sobre el manejo de alguna de estas plataformas o recomendaciones, les voy a compartir otro ejercicio de otros compañeros que realizaron en otro tipo de taller. Un momento.
No sé si ahí la están viendo un mapa. Sí, allí se ve. Listo. Nos, yo sé que de pronto los quienes están conectados por aquí participaron en este taller. eh, Se llamó Ecologías Migrantes y se dictó en la red de bibliotecas públicas en el lago Timiza y se hicieron algunos ejercicios precisamente sobre cartografía. Yo no pude participar, ya hay algún compañero que pues de pronto esté acá y quiera participar, pues ahí como que pueden tomar el micrófono, pero pues trataron de hacer como un ejercicio de cartografía utilizando este programa que aparece en el cuadrito, que es OpenStreetMaps, que no sé si alguno ya lo haya manejado, digamos que también he escuchado buenas referencias de este programa, es de código abierto, se puede ubicar, es fácil de manejar, de introducir los puntos y georreferencial. Y digamos que ya, pues para cerrar, ir cerrando un poco pues la sesión el día de hoy, decirles que el objetivo de aprender estas herramientas, estos programas, de adquirir estas capacidades es poder implementarlas en el territorio para la gobernanza territorial. Entonces, por ejemplo, aquí ellos estaban haciendo un ejercicio de mapeo de huertas y de mapeo de organizaciones sociales con el fin de crear como lazos de sinergias. Entonces, ¿qué tanto nos relacionamos nosotros los colectivos ambientales y sociales en la localidad entre nosotros? Entonces, cada línea tiene una descripción, son muy parceros, cómo se conjugan, las casas culturales que existen, las huertas que existen, las ubicaciones. Y bueno, hay un sinfín de mapeos que incluso pues institucionalmente ya también se tienen algunas cartografías que también se puede, como decían algunos compañeros, de adquirir la información de los observatorios ambientales que tiene tanto a nivel distrital, como el Observatorio Distrital Ambiental, o a nivel local. Por ejemplo, el Jardín Botánico tiene un mapeo de todas las huertas de la localidad. Pero entonces nosotros como las organizaciones sociales pues entendemos, o sea, ya tenemos el ejercicio del mapa, ¿no? Ya sabemos hacer un mapa, es la idea es eso, ¿no? Aprender a hacer un mapa, aprender a programar, aprender a escribir, aprender a ubicar, pues a entender como todo lo que nos explicaba aquí Pablo el plano cartesiano y demás, pero ahora, ¿cómo le hacemos lectura a esos mapas? Y a partir de esa lectura, ¿cómo podemos proponer estrategias para la gobernanza territorial de la localidad? ¿Sí? Entonces vamos a adquirir una información, la vamos a ubicar, pero a partir de esa información, ¿qué vamos a proponer? Que era un poco como ese ese paralelo que nos contaba al comienzo, como tenemos la información de cuánto se puede, del tema del agua, del riego de los cultivos. Entonces, claro, tenemos un mapa y nos da información, pero si no sabemos utilizar la información, pues podemos hacer un desgaste en el riesgo y en vez de hacer todo lo contrario, que es aprovechar esa información pues para el beneficio de nosotros y de nosotras. Entonces, digamos que esa es un poco la invitación de que nos adentremos un poco a este mundo de la cartografía. Alguien está alzando la manito, no sé si quieran hablar. Hola, hola, ¿y escuchan? Sí, Hola, ahí te hola. estamos escuchando. Ya. Sí, pues sí, qué pena, que no puedo participar, estoy acá en bici. No, yo le agradecería un montón también ahí a Pablo y a Diana por generar también como los espacios de aprendizaje. Yo participé en, digamos, no en todas las sesiones, pero particularmente sí en la cartografía de los migrantes, que sí, pues, bastante bonito, la verdad. Em, Pero en general, pues creo tres cosas. Uno, si es preciso que identifiquemos el tipo de variables que vamos a analizar en cada mapa. Eso nos va a hablar del tipo de escala, del tipo de archivo, bueno, un montón de referencias que vamos a necesitar previamente. Yo creo que ahí es clave un poco que dejemos como a veces, o más bien que permitamos unir variables, no sé, del mundo de la biología o del mundo de la matemática aplicada al espacio o del mundo de las ciencias sociales, de las ciencias políticas, o del mundo de las lecturas del territorio. Sí, como que creo que como que esas variables converjan en un mismo espacio, van a permitir como análisis más integrales y pues que van a ser de mayor funcionalidad. Yo sí creo que hay una barrera sumamente grande, y lo veíamos en ecologías migrantes,
Y es que, claro, o sea, no sé, muchas personas ya habituamos buscarnos en Google Maps una dirección o cómo llegar o demás, pero creo que la interfaz es un poco diferente. Si bien es amable, igual sigue siendo un poco compleja. Entonces, creo que sí, igual existe todavía como una barrera técnica, como en el acceso a los programas, tecnologías y demás. Y creo que hay como parches y como, bueno, como personas interesadas, ¿no? Que tienen una pedagogía que se haga como más popular, hay que buscar de qué forma podemos hacer que llegue, digamos, una de formas prácticas y sencillas al parche, ¿sí? Porque pues ya hay una gente que se formó y como ya criterios técnicos y que ya es un conocimiento mucho más profundo, pues está re bien, pero pues también hay que ampliar como ese horizonte. Y justamente eso es lo que va a dar cabida hasta que llegue una información más entera sobre la realidad del territorio. Entonces, bueno, uno, lo de las variables, dos, lo de las barreras de ingreso, y tres, pues que se repitan, que la verdad pues, se requiere, lo chimba el día de hoy, y no, como que cada que una situación de país sí se queda por pero creo que el chimba pues también, si se va a hacer oficial, pues chimba, chimba oficial, o si se va a pillar, qué tipo de análisis va a tener esa información, que sea como un momento posterior, ¿no? Como ya teniendo todas las variables definidas, teniendo, digamos, una imagen, una fotografía clara de lo que deseamos ver, pues ahí sí pillar a la luz de las variables que escogimos, cómo vamos a hacer ese análisis y para qué, y para quién, y de qué forma, eh, porque creo que hay un montón de mapas, pero hay pocos mapas que son realmente utilizados. Pues eso, nuevamente, gracias. Listo, muchísimas gracias, Diego. Bueno, no sé si alguno o alguna ya quiera pues participar ya para cerrar el espacio y pues nada, ya con esto cerramos con esa intervención que hace nuestro compañero Diego y es como, pues a partir de lo que vayamos, o sea, identificar precisamente qué queremos. Yo creo que es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Pues el ejercicio que les mostré, que intentaron hacer y que tomaron la base de huertas, pues está como enfocado en ese tema del mapeo de huertas, pero como bien lo nombró pues Pablo, pues existe un montón de información, de datos. Aquí también ya Diana nos dio, por ejemplo, dónde se puede descargar información, qué tipo de información se pueden hacer análisis poblacionales, temas del clima, temas de niños y niñas, temas etarios, temas de colegios, de educación, lo que nosotros queramos se puede sacar información, pero ¿para qué? ¿Qué queremos? Yo creo que es la primera pregunta. Y pues yo sé que quienes están aquí y pues porque por la cercanía y por el área que manejamos, por lo que nos enfocamos, pues es un tema muy naturalista, en el tema ambiental, enfocado en ese tema, pero pues yo creo que cada quien tendrá su perspectiva puntual, eh, su querer puntual, y pues la idea, y ya varios por ahí escribieron ahí en el chat, la idea es pues cacharrear, que puedan entrar a estas páginas, incluso googlear, esto es una herramienta, pues a mí me parece maravillosa. Yo me acuerdo que cuando recién salió googlear, yo lo único que hacía era darle vuelticas al mapamundi y buscando todo. Entonces yo creo que son herramientas que igual nos facilitan, que bien como decían varios, y pues como lo vimos aquí, es un poco complicado manejarlo todavía, manejar estos tecnicismos, programar, que tenga la misma referencia, porque si no, no funciona. Entonces, digamos que son cositas. Pero como decía Pablo, pues ahí uno ya le coge el truco y aprende los trucos y ya es un tema fácil de manejar. Entonces la idea es que ojalá, o sea, como tarea, yo creo que importante pues ahí hemos venido dejando unas tareitas muy puntuales, obviamente autónomas para que ustedes puedan realizar en sus quehaceres, pues ojalá puedan participar. Pues puedan estar en todos los talleres, pero sí que autónomamente ustedes pues busquen estos programas, empiecen a mirar y demás, y más adelante encontrarnos, no solamente para aprender a manejarlos, que yo creo que es un taller que nos debemos hacer entre todos y entre todas, sino pues para mirar colectivamente qué queremos analizar y pues hacer ese análisis colectivo, que yo creo que, como les digo, hay un sinfín. Aquí Diana Cano nos dice que en el SENA hay un curso virtual que se llama Agroecología y SIG y es básica para aprender a QGIS. No, me parece, esto no lo sabía, por ejemplo. Muchísimas gracias,
Diana, por compartirnos esa información. Incluso no sé si estás en el grupo y si tienes la información o un flyer, una pieza publicitaria, nos puedas compartirla. Eh, bueno, nosotros la buscamos y también la compartimos porque yo creo que efectivamente hay muchas personas interesadas, pero esta información no se comparte y precisamente el objetivo de este taller es compartir esa información y que todos y todas aprendamos. Entonces, Pablo, no sé si quieras decir algo y ya pues con esto cerramos. Muchísimas gracias a todos y todas. Pablo. Oye, muchas gracias por el espacio. Espero que haya sido provechoso. Cualquier duda, inquietud, reclamación o elemento adicional, estoy pendiente a través de Diana. Cualquier cosa que necesiten. Un abrazo y que descansen. Gracias, que descansen, feliz noche. Si hay alguien que no está en el grupo, déjeme el numerito ahí en el grupo para poder ingresarlos. Igual, pues la idea es hacer un cierre bonito del taller. Hasta luego, feliz noche, que descansen. Gracias.